11 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Comentario breve. María amaba y admiraba a Jesús y lo manifestó con el gesto de lavarle los pies derrochando un frasco de perfume. Ella realizó el gesto que luego usó el Maestro para expresar el amor en el servicio, ponerse a los pies, lavar y secar. Pero María no usó agua, sino perfume. Su amor no era calculador, entregaba todo y se expresaba ella en este gesto. Ella puso todo su cuidado en el cuerpo del Maestro, ese cuerpo que pronto conoció la oscuridad del sepulcro. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús, a causa de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania. San Juan sitúa con precisión cronológica esta escena, así es como dice, fue 6 días antes de la Pascua. Sin embargo, los evangelios sinópticos no la sitúan cronológicamente. La narran en un contexto en el que se dice que dentro de 2 días es la Pascua. Pero es debido a que los sinópticos la incrustan en un contexto lógico por razón de la muerte inminente de Jesús, que se anuncia en los versículos anteriores, lo mismo que por la venta que de él hace Judas, y que es narrada inmediatamente después de este episodio. Habría que preguntarse, ¿dónde fue esta cena? San Juan dice solo, ¿dónde estaba Lázaro?, que no es decir en casa de Lázaro. Para Mateo y Marcos, fue en casa de Simón el leproso. En este evangelio, pensando en las personas centrales que le interesan, Jesús, Marta, María, Lázaro, Judas, viene a producir lo que se llama un espejismo literario, como si la cena fuese en casa de Lázaro, que estaba en Betania y a quien Jesús había resucitado, y allí en Betania, le dieron una cena. De ser en casa de Lázaro, lo lógico era decir que se la dieron en casa de Lázaro, pero solo dice que allí en Betania, estaba Lázaro. En cambio, se dice que Lázaro era uno de los comensales, seguramente como era la costumbre era uno de los que estaban reclinados, a la mesa, con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Seguramente era un invitado especial a esta cena donde también se habían invitado a otros amigos. Jesús se debe haber sentado a la mesa donde habría otros comensales, sumemos a esto las mujeres de la cocina y los sirvientes. Es decir, había muchos testigos de esta escena cuando María se presentó con un frasco de perfume. Mientras los evangelios sinópticos hacen el relato diciendo que María derramó el ungüento sobre la cabeza de Jesús, sin más, San Juan, omitiendo esto, destaca precisamente que derramó este perfume sobre los pies de Jesús, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Presentarse a los pies de Jesús. En el relato de San Lucas, dice que una pecadora colocándose detrás de Jesús, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Aquí,
María no lava los pies de Jesús con sus lágrimas, pues la cortesía había ofrecido ya agua para lavarse, costumbre había de ofrecer lavar los pies a los caminantes, pero sí dice que tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Este rasgo es, más que extraordinario, extraño. Ungir la cabeza era una práctica común, pero la unción de los pies era desconocida. Limpiar el ungüento con los cabellos resultaría, al menos, desacostumbrado. Además, una mujer judía respetable difícilmente habría comparecido en público con el cabello suelto. Estamos frente a un hecho que hoy tendría una resonancia y divulgación tendenciosa. Alguien podría decir, sobre la libertad de que se tomara de presentarse a los pies de Jesús con un frasco de perfume, ungir sus pies y secarlos con los cabellos. Esta actitud de María debe haber causado asombro no solo de los anfitriones, también de los invitados, que seguramente al verla se estaban escandalizando, y muy asombrados por el comportamiento tan respetuoso y amoroso de Jesús con ella. La razón de esto es muy simbolista además de excepcional. Cuando Lázaro resucita, sale del sepulcro ligados con vendas los pies y las manos, y el rostro envuelto en un sudario. Pero estas vendas que ataban a Lázaro estaban impregnadas en los perfumes mortuorios. Así, San Juan, al destacar solo este rasgo excepcional, evocaba mejor, típicamente, la interpretación funeral que de aquella acción iba a dar el mismo Jesús, que le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. María demostró la delicadeza de su amor al Maestro. Parecería que María había oído alguna vez la proximidad de su muerte y habría comprado aquel perfume para emplearlo en el embalsamamiento judío del cuerpo del Señor. Pero no es este el sentido. Habría que suponer muchas cosas. El espíritu del relato es otro, y con él coincide lo que dicen los sinópticos. San Marcos lo precisa: ella se adelantó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. Este perfume que María tenía, al emplearlo así en Jesús, por deferencia, cuya muerte era inminente, vino, sin saberlo, como acaece en otros episodios del Evangelio de San Juan, a cumplir un rito simbólico que, si era homenaje a Jesús, venía a evocar y hacer una anticipación del embalsamamiento que harían de su cuerpo después de su muerte. Es un trozo más del valor histórico simbolista del Evangelio de San Juan. María demostró la delicadeza de su amor al Maestro. Los hizo a su modo, porque entonces solo se solía en señal de respeto ungir la cabeza de los huéspedes, así se destacaba su distinción como invitados. María elige la esencia más cara, la más pura y costosa para ungir los pies de Jesús. La ofrenda de María es total, no se reserva ninguna gota del perfume para ella. Después de relatarse esta escena, San Juan añade: la casa se impregnó con la fragancia del perfume. Si con ello se quiere destacar la intensidad, pureza y valor de aquel perfume, ¿acaso pudiera también tener ello un valor simbolista? Podría aludir a lo que recogen San Mateo, San Marcos sobre la divulgación de aquella acción, y que estaba en el ambiente de la tradición cristiana primitiva, donde se predique este evangelio, en todo el mundo, se dirá también lo que ella ha hecho, para su memoria. Seguramente María sentía la mirada de Judas, pero al mismo tiempo la sedante, amorosa y pacificadora de Jesús. Este hecho demuestra que todo hombre o mujer puede acercarse con confianza a Jesús. Todos y especialmente los pecadores son bien recibidos por Jesús. Al ver que Jesús se deja tocar por la mujer, los comensales no se atreven a criticarlo de viva voz, excepto Judas. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Los evangelios sinópticos dicen que, ante esta acción, los discípulos protestaron, porque se podía haber vendido este perfume y haber dado su importe a los pobres. Pero San Juan matiza y pone en evidencia que fue Judas, pues así dice: Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Entonces destaca que él, Judas, fue el iniciador o el más fuerte objetante a esto, y al que luego, ingenua e incautamente, se le habían unido algunos discípulos. Y San Juan declara que el motivo es que Judas era ladrón, que robaba de la pequeña caja del colegio apostólico, diciendo: dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y,
como estaba encargado de la bolsa común. Pero a ello le respondió Jesús con la frase: a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Esta expresión no tiene un valor profético. Es un enunciado de tipo sapiencial y teniendo en cuenta el curso ordinario de las cosas. Es lo que se leía con esta misma perspectiva en la ley: nunca dejará de haber pobres en la tierra. Y en los escritos rabínicos se lee que, en los días del Mesías, siempre habrá pobres. Esta frase de Jesús, es un llamado a comprometerse con los pobres y los necesitados. La vida de Jesús, nace en un humilde pesebre y llega a su máxima expresión de pobreza en su pasión y muerte. Para Jesús, a los pobres siempre se les debe dar una atención especial y preferencial. Nuestro compromiso con Cristo, nos debe hacer considerar esta misma preferencia. Es decisivo reconocer y acoger el amor que Él da, el amor que Él es. También se nos invita a la cena de Betania para estar con Jesús en esa atmósfera cálida de afecto y amistad. Permanecemos en esa casa acogedora para afianzar nuestro seguimiento de Jesús, un camino de salvación, de la muerte a la vida, como le sucedió a Lázaro, o de activa solicitud que se convierte en servicio cotidiano al Maestro y a los suyos, como Marta. Un camino de amor, de adoración, que dilata día tras día el corazón, o quizás de reservas, resistencias y cálculos cada vez más mezquinos que acaban ahogándonos en la avaricia. María y Judas, ambos discípulos del Señor, se nos presentan como ejemplos límite. El estar con Jesús, escuchar su palabra, compartir con Él la existencia, no es todavía lo que decide nuestra meta y los pasos para lograrla. Es decisivo reconocer y acoger el amor que Él da, el amor que Él es. Judas no lo acogió, por eso condena el derroche de María, haciendo sus cuentas con el pretexto de los pobres. María ha hecho de ese amor su vida, el centro de gravedad que la saca fuera de sí misma sin cálculos, sin razonamientos, con intuición muy precisa y luminosa, se ha quedado con lo esencial, con el pobre Jesús que da todo. María no puede esperar, y quiere imitar, con el símbolo de un gesto, a su Maestro, derrama sobre esos pies que le han abierto el camino de una plenitud inesperada de amor ahora en el tiempo y, lo cree firmemente, también en la eternidad el nardo preciosísimo guardado con cuidado, imagen de una vida totalmente derramada en la caridad. Y toda la casa se llenó de la fragancia del perfume. Oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, que has venido al mundo para ser el hombre más familiar de nuestra casa, ven esta tarde y todas las tardes a compartir con nosotros la cena de los amigos. Haz de cada uno de nosotros tu Betania perfumada de nardo, donde los íntimos secretos de tu corazón encuentren el camino silencioso de nuestro corazón, para que podamos vivir contigo la hora suprema del amor y decirte, con un gesto de pura adoración, como queremos porque tú mismo lo has hecho por nosotros, vivir tu vida y morir tu muerte. Amén. El Señor les bendiga. Amén.